Buenas noches, amigos. Vamos a estudiar un poquito más de la Biblia desde la perspectiva hebrea. Para ello, vamos a dirigirnos a los escritos y comenzamos con el libro de Génesis, en lo que llamamos la creación del mundo. Nosotros vemos que el mundo inició, la forma que nos han enseñado, inició hace mucho tiempo atrás. Unos dicen que 6.000 años, que fue creada la tierra, los cielos y la tierra en 7 días. La ciencia dice que hace millones de años atrás. Y independientemente de eso, nosotros vamos a analizar este texto de una perspectiva diferente. Dice la creación del mundo. Cuando dice la creación del mundo, ¿de qué mundo habla? Hay muchos mundos. Uno de ellos es nuestro mundo interno. Y la Torá, la Biblia, aplica a todos los procesos de creación. La creación de mi mundo, la creación del mundo, de cualquier mundo, el mundo en el que vivimos o el mundo interior nuestro. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero a continuación de eso dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Qué significa sin orden? En desorden. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Las tinieblas es símbolo de qué? Las tinieblas es símbolo de la noche y las tinieblas es símbolo de la oscuridad y la oscuridad es símbolo de la ignorancia. Entonces, está sin orden, desordenada y vacía. Es decir, ¿vacía de qué? Nuestra vida está vacía, nuestro mundo está vacío. Y en tinieblas, porque las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, esta alegoría de la creación es un análisis de todos los procesos creativos. ¿Cómo iniciamos cualquier tipo de creación? ¿Cómo aprendemos a ser creativos? Nosotros también. ¿Por qué? Porque somos hechos de la imagen y semejanza de Dios. Si Dios, el creador, es creador, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del creador. Debemos también aprender a crear, a ser creativos. Entonces, este proceso de la creación, como todo principio, inicia por el principio. Y al principio comenzamos recién a recolectar la información que necesitamos. Necesitamos materiales, necesitamos inteligencia, necesitamos experiencia en algo. Pero al inicio a lo mejor no tenemos esa experiencia y ¿qué tenemos que hacer? Comenzar por aprender. Y por lo tanto, para aprender, antes de aprender, estamos en un estado de ignorancia. Eso significa, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. La tierra estaba sin orden y vacía. Todavía no sabemos. Entonces ahora comenzamos a aprender. Comenzamos el aprendizaje, comenzamos el conocimiento. Ahora, nosotros vemos que aquí hay un proceso de la creación y cuando hablamos de este proceso de la creación, fíjense ustedes que comienza con, dice, y dijo Dios sea la luz y hubo luz. Entonces inicia la luz y entonces en este proceso creativo dice, y vio Dios que la luz era buena. Es decir, crear la luz sin saber si era buena o mala, aparentemente, pero dice, y dijo Dios sea la luz y hubo luz. Y entonces hay este proceso de saber si está bien o está mal. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Es decir, nosotros que somos también hijos de Dios, que somos, procedemos de Dios, que somos también creadores, vemos que la luz era buena, vemos que la luz es buena
que lo que estamos aprendiendo es lo que nos gusta, que lo que podemos hacer, y entonces comenzamos a separar las cosas que nos interesan de las que no nos interesan, porque nos vamos a concentrar en el aprendizaje, en el conocimiento de una determinada disciplina para poder hacer este proceso creativo. Independientemente de todo esto, veamos ahora en lo que parece ser el final de la creación. Veamos vamos a mirar el final de la creación. En todos estos procesos creativos vemos esta especie de que en ese momento, después de este acto creativo, Dios dice, y vio Dios que era bueno. Ahora nos aproximamos aquí al final de la creación, aparentemente relatado en el primer libro, en el primer capítulo del libro Génesis, que culmina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Cuando nosotros leemos la Torá, tenemos que estar conscientes de que estamos leyendo un libro divino. Es decir, que este relato, formado de un montón de palabras, y las palabras son símbolos, lleno de un montón de letras, y las letras son símbolos, que también es un poema, y el poema está lleno de símbolos. Y este poema también es un canto, porque los poemas son la base, el fundamento de la música. ¿Por qué? Porque los poemas fueron escritos con cierta métrica para que puedan calzar en una música. Y esta música, el poema, la música, las palabras son palabras divinas y por lo tanto lo que está diciendo, lo que está relatando, no es literalmente tal como nosotros lo estamos mirando. Una de las primeras cosas que hemos aprendido de la lectura de la Biblia es de que el tiempo en la Biblia, en la Torá, no existe. Tenemos que aprender a desechar estos verbos que parecen decirnos fue o será, y tenemos que aprender a mirarlos en el presente. Es decir, cuando nosotros miramos que este relato parece estarnos contando la historia de la creación del mundo, en realidad tenemos que aprender que este proceso es un proceso continuo, que posiblemente inició hace muchísimo tiempo atrás, pero continúa. Y las leyes de este proceso creativo son exactamente las mismas. Si algo fue creado al inicio, ese algo sigue evolucionando por el mismo poder de esa palabra creativa que son las leyes del universo y que por lo tanto sigue siendo transformado. Entonces, este mismo proceso creativo es el proceso creativo que nosotros debemos realizar en nuestra interioridad. ¿Por qué es en nuestra interioridad también? Porque el creador está creando el mundo y nosotros como seres a su imagen y semejanza, estamos también en ese proceso o debemos de estar en ese proceso creativo en la misma manera desde el principio, como él cuando dice creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Mi mundo interior, mi tierra interior está inicialmente desordenado y vacío. Tengo que comenzar a ordenarlo, a trabajar la tierra.
Y entonces, y dice, y vio Dios que lo que había hecho, he aquí que todo, que era bueno en gran manera. ¿Qué era bueno en gran manera? Recordemos lo que habíamos visto al inicio. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Cuando este relato dice, y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera, también se está refiriendo a este verso acerca de las tinieblas. Porque ¿qué son las tinieblas? Cuando nosotros analizamos y estábamos diciendo, las tinieblas es sinónimo de ignorancia. Las tinieblas son sinónimo del desconocimiento. Las tinieblas son sinónimo del mal. La luz es el sinónimo del bien. Entonces aquí hay una lucha entre la luz y las tinieblas. Hay una lucha entre el bien y el mal. Pero este bien y el mal tiene que calzar perfectamente con el verso abajo que dice, y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Entonces, en este proceso creativo, estamos hablando, como por ejemplo aquí, vamos a ser artistas. Seremos artistas por el momento, artistas de la palabra, por ejemplo. Vamos a empezar a escribir. Y para ello necesitamos un pizarrón. En la antigüedad se utilizaban pizarrones negros. Ahora se utilizan pizarrones blancos. Pero ¿qué ocurre? Cuando utilizamos lo blanco, también tenemos que encontrar un contraste para poder aprender, para poder dibujar, por ejemplo, para poder escribir. Si antes era la pizarra negra, necesitábamos tizas blancas. Es decir, en la oscuridad de lo negro, utilizamos la luz para poder escribir, la luz de la tiza blanca. Porque con ese contraste, el contraste de la luz con las tinieblas, nos sirve para poder aprender, para iniciar en este proceso creativo. Pero ahora, como nosotros tenemos una pizarra blanca, ¿qué tenemos que usar? Tenemos que usar una tinta que contraste, que no sea blanca. Porque ¿qué ocurre si yo escribo con tinta blanca en un pizarrón blanco? Por más que esté bien escrito, no lo podemos divisar. ¿Por qué no le podemos divisar? Porque hemos utilizado una tinta del mismo color, es decir, no hay contraste. A eso la Biblia le llama que hizo bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque aún con la oscuridad se puede mirar las cosas, se puede perfeccionar, se puede aprender. Es decir, que esto era bueno y bueno en gran manera. Entonces ahora vamos a poner en otro color. Y fíjense que inclusive aquí nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando adecuadamente el teclado para darnos cuenta de que hubo un error. Ahora, con el contraste nos damos cuenta de que hay un error y puedo corregir. Esto está bien escrito. Ahora sí está bien escrito. ¿Por qué? Por el contraste de la luz. Entonces, ¿quién hizo este contraste? ¿Quién hizo las tinieblas? Entonces, vamos comenzando. El creador al que le llamamos Dios, está escrito como Dios, dice, hizo los cielos y la tierra, y esta tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Entonces, ¿el creador hizo algo desordenado? ¿El creador hizo algo en tinieblas? Desde luego que sí. Pero ¿con qué propósito? Porque a partir de las tinieblas, con ese contraste con la luz, podemos aprender. El contraste
entre lo bueno y lo malo, podemos comenzar el aprendizaje creativo, transformar el mundo en el que vivimos. Entonces Dios inicia con las tinieblas eran buenas y por eso dice, y vio Dios que todo, aquí está la clave, todo era bueno y bueno en gran manera, ¿sí? Entonces, el concepto, estos conceptos de aprender acerca de la espiritualidad, necesariamente nos van rompiendo los esquemas. Nosotros decimos, lo que dice la Biblia es que Dios hizo los cielos y la tierra y eso fue mucho tiempo atrás. No se trata de eso. La Biblia tenemos que romper el tiempo y entenderla en el presente. El proceso creativo jamás ha dejado de ser. El creador no es que creó y ahora ya no se llama creador. El creador es creador y entonces tiene derecho a seguirse llamando creador porque es un creador en presente continuo, que todo está creciendo, todo está creándose, todo se está modificando desde el principio, que cuando la Biblia dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día, está diciéndonos de que hay 6 procesos o fases en la creación. Esas fases son las que tenemos que irlas pasando todos nosotros necesariamente. Y por eso, cuando estamos iniciando ahora este proceso creativo paralelamente con la Torá en el inicio, vamos a ir viendo que todo lo que viene después lo debemos tomar en la misma forma. Es decir, no es que Dios creó, desde el principio está creando Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo los está creando? Nosotros los estamos creando y recreando en nuestra interioridad. Por tanto, todo viene de Él. Él es todo y todo es Él. Si Él es un creador infinito, ¿sí? No hay nada aparte de Él. Todo proviene de Él, incluyendo las tinieblas, el mal. Aquí vamos a poner que estas tinieblas, de alguna forma, son el mal. ¿Por qué este mal proviene también de Él? Este aparente mal es la forma en como nosotros vemos bajo estos ojos, de esta perspectiva, el mundo en el que vivimos. Lo vemos malo porque todavía no hemos aprendido acerca de este proceso creativo del Creador. Pero la Biblia llama justo o sadik. Sadik es un justo. ¿Quién es este justo? ¿Por qué se le llama justo? Porque justifica al Creador. ¿Qué significa que el justo justifica al Creador? Que el justo mira que todo lo que ve es bueno y bueno en gran manera. Curiosamente, a este mismo justo, de este mismo justo está escrito, 7 veces cae el justo, pero se levantará. Es decir, desde el punto de vista de la escritura, está permitido caer. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Seres humanos caemos. ¿Por qué decimos caer? No se trata de caer a un lugar. Se trata de eh, tropezar espiritualmente.
Se trata de una analogía con el proceso de caminar. Cuando estamos caminando, podemos tropezar y caer. Pero dice, podemos caer 7 veces y de todas tendremos que levantarnos. Es decir, un justo no es un ser perfecto que nunca se cae, lo que nosotros creemos como perfecto. Lo perfecto es que cae, aprende y se levanta. ¿Por qué? Porque en cada caída evoluciona. Eso de cambiar es evolucionar. La evolución es un proceso natural de la vida. La evolución es un proceso divino. La evolución es un proceso creativo de la naturaleza. Y este proceso creativo viene de un ser divino, de un ser creativo, de un ser creador. De manera que no tenemos que tener temor de mirar las ciencias bajo esta perspectiva. ¿Eh? El creador es bueno y todo lo hace bueno y perfecto en gran manera. Y todo viene de un proceso creativo, de un proceso natural, de un cambio transformador de tinieblas a luz. Y mientras vamos creciendo en ese proceso de cambio de tinieblas a la luz, aprendemos. Es decir, cómo vamos perfeccionando esta justicia, esto de ser justos, posiblemente con estas caídas de las que tenemos que levantarnos y de cada una de estas caídas iremos aprendiendo. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, más exactamente la Torá, es un libro que tenemos que tomarlo con diferentes ojos, con inteligencia. ¿Por qué tenemos que verlo con inteligencia? A nosotros nos han dicho que la salvación es gratis y la salvación es fácil, es cuestión de creer, pero todas las cosas gratuitas no son atractivas. Tiene que costarnos. Las cosas que valen realmente la pena son difíciles, son los tesoros escondidos, porque si un tesoro estuviera a flor de tierra, no sería tesoro. Las cosas que valen la pena, que tienen mucho valor, están escondidas y tenemos que ir a buscarlas. Y hay un gran tesoro que está escondido en nuestro corazón. Es ese potencial que tenemos que transformar este potencial interno, esa oscuridad que significa que está todo desordenado y tenemos que hacer ¿qué? Como cuando llegamos a nuestra casa y está todo desordenado, tenemos que empezar a barrer, tenemos que empezar a ordenar, a limpiar. Y cuando hacemos este proceso, después queda todo bonito, en orden y hasta huele bien. ¿Por qué? Porque el orden nos trae un buen olor, el orden nos trae belleza, el orden nos trae la paz. Después de este gran trabajo que hacemos en la interioridad, sabemos que valió la pena. Todo esfuerzo vale la pena. Lamentablemente la palabra gracia está muy mal entendida como un simple regalo divino. Pero este regalo no es en este sentido de gratuito, sino es un potencial. La gracia en realidad es un potencial, una fuerza de transformación interior. Es decir, una fuerza para poder trabajar, unas herramientas para poder pulirnos a nosotros mismos. Y eso demanda esfuerzo. Y eso no es cuestión solamente de decir creo, porque también está muy mal entendido el creer como aceptar ciegamente lo que alguien nos cuenta. El creer es creer en mi propio potencial. Sé que voy a realizar un trabajo. ¿Por qué? Porque está en mis fuerzas, está en mi conocimiento, está en mi capacidad.
Y con esa capacidad que yo tengo en mí, esa confianza, esa autoestima que está en mí, me garantiza que yo puedo enfrentarme a una dificultad, enfrentarme a una tarea que me den. Eso es creer. Creo en mí, creo en mi potencial, creo en las herramientas que me han dado. Creo, sí, en el Creador que está en donde, que está en mí, está dentro de mí y que me ilumina, me da la luz. Eso es creer. Creer no es simplemente aceptar por gracia como un regalo gratuito. ¿Por qué? Porque Él es Padre nuestro y nos da porque somos sus hijos. Un padre que ama a su hijo, dice, lo disciplina. ¿Qué significa disciplinar? Disciplinar significa poner en orden. ¿Eh? Ese es un buen padre, el que ama a su hijo, lo disciplina, lo ordena, lo convierte en un sistema ordenado para que pueda enfrentarse a las circunstancias de la vida. Entonces, tenemos que aprender, como digo nuevamente, a mirar las escrituras desde una perspectiva más inteligente. Por ello, allí calza el verso que dice, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra para que comas del pan. Curiosamente, trabajar físicamente nos produce un sudor de todo el cuerpo. Pero el verso dice con el sudor de tu frente, con el sudor de tu inteligencia. Pon a trabajar tus neuronas, capacita tus neuronas, añade inteligencia, añade sabiduría a tu interior. Tú eres un ser muy emocional, lleno de emociones, pero a esas emociones añádeles inteligencia. Y entonces las dos cosas combinadas van a ser el más grande tesoro que podrás ofrecer. Es decir, podremos elevar nuestra autoestima con este conocimiento del potencial que tenemos, porque somos seres creativos, hijos de un Dios creador.